Buenos días, Buenas. tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo han Buenas estado? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos, buenas tardes, papitos, buenas tardes, acompañantes, y buenas tardes otra vez, chicos. Vamos a iniciar entonces con lo que corresponde al tema de hoy, que está más que todo basado en lo que corresponde surgimiento del sindicalismo. El surgimiento del sindicalismo. El surgimiento del sindicalismo. Pues explico lo que es el sindicalismo, que son organizaciones formadas por trabajadores en defensa y promoción de sus propios derechos. Eso es lo que quiere decir el sindicalismo o el sindicato. Bueno. Y sigamos otra vez con el surgimiento del sindicalismo. Entonces, más que todo, voy a hablar lo que corresponde la parte en América, ¿no? Estamos hablando del continente americano, más que todo en la parte de nuestro continente, América del Sur. Dice el surgimiento del sindicalismo.
La naciente industria. Bueno, dice, la naciente industrialización se reflejaba en el fortalecimiento de algunas fábricas, principalmente en los sectores textil, del cuero, del procesamiento de alimentos y el de materiales de construcción. Acuérdese que, cuando nosotros hablamos de la economía de América Latina, se reflejó bastante en la entrada de capitales europeos y el capital estadounidense. Y ahí nos referimos a la economía de cada uno de los países. Hablamos de Chile, hablamos de Argentina, en qué se basa su economía. ¿Sí? Entonces, los trabajadores paulatinamente se organizaron a través de sociedades de ayuda mutua y en algunos países conformaron sindicatos. Pronto se dieron cuenta de que el sistema económico dependía de su trabajo, especialmente quienes laboraban en los ferrocarriles y muelles, y que para cualquiera de sus actividades afectaría la producción. Entonces, la naciente industrialización fortaleció algunas fábricas en los sectores textil, el de cuero y el procesamiento de alimentos y el de la construcción de materiales. Paulatinamente, los trabajadores se organizaron a través de sociedades de ayuda mutua y en algunos países conformaron sindicatos. Pronto se dieron cuenta que el sistema económico dependía de su trabajo, o sea que todo lo que es el sistema económico de algunas fábricas, textiles, lo que surgió, ¿sí? Ellos se dieron cuenta de que la economía de esas fábricas, los dueños, los grandes capitalistas, dependían de su trabajo, de sus labores, lo que aportaba el trabajador. Entonces, ellos inmediatamente se dieron cuenta de que lo que ellos trabajaban, sus frutos, sus faenas, su trabajo, era, sí, era como algo sí, aprovechado por los grandes capitalistas. O sea que el trabajo que ellos hacían aportaban a la economía de esos países, de esos grandes capitalistas, los dueños de las grandes fábricas principalmente. Dependía de su trabajo, especialmente quienes laboraban en los ferrocarriles, muelles y que para cualquiera de sus actividades afectaría la producción. Entre 1914 y 1927, América Latina vivió el surgimiento de la movilización obrera y la huelga, que amenazaban a los capitales de diferentes países. Estas propuestas masivas generaron lazos entre sindicalizados y no sindicalizados, coaccionando más a la clase trabajadora. Entonces, los intereses de los grandes capitalistas era coaccionar, ¿sí? O sea, manipular, tener dominio sobre la clase trabajadora, ¿sí? O sea, como dice, opresores, oprimir más a la clase trabajadora. Las élites, para frenar la organización y la fuerza que estaban adquiriendo, reaccionaron con acciones represivas, pero faltaba todavía algunas transformaciones políticas que le darían cabida a la clase obrera. Entonces, las organizaciones, las élites, para frenar la organización y la fuerza que están adquiriendo, reaccionaron con acciones represivas. O sea que las élites vienen a ser lo que corresponde a las clases sociales, ¿sí? Y estaban adquiriendo más fuerza con su parte represiva. O sea, las élites eran las clases sociales, los grandes capitalistas, los dueños de las grandes fábricas, ¿sí? Y reaccionaron con acciones represivas contra los obreros. Tenemos ahora lo que corresponde a la crisis económica de 1929 y las economías de América Latina. La Gran Depresión tuvo efectos catastróficos en las economías latinoamericanas,
Su crecimiento económico dependiente las hizo más sensibles a los cambios del mercado internacional. La precipitada caída de las economías europeas y estadounidenses redujo inesperadamente el mercado para las exportaciones. La demanda de café, azúcar y metales pasó por una fuerte reducción. Desde la crisis económica de 1929, o sea que después de la Primera Guerra Mundial, se estableció en los años 1929 la Gran Depresión Económica o la crisis económica en Europa y Estados Unidos, debido a la Primera Guerra Mundial. Entonces, se presentó la caída de las economías en los países de América Latina. Sí, el mercado se redujo, ¿sí? Y las exportaciones. La demanda de café, azúcar y metales pasó por una fuerte reducción, o sea que como ellos estaban en una gran depresión económica, tanto Europa como Estados Unidos, entonces los países de América Latina, doy un ejemplo, en nuestro país, Colombia, la demanda del café fue reduciéndose, ¿sí? Como dice, disminuyó, ¿sí? Bastante, porque ya no, ellos no estaban ya, en ese momento Estados Unidos, Europa, pues estaban preocupados por la crisis económica que estaban pasando, entonces optaron por olvidarse de las exportaciones en América Latina, entonces dejaron un tiempo de no comprar el café, por ejemplo, en nuestro país, entonces la exportación del café aquí en nuestro país disminuyó bastante y la crisis económica también se presentó en los países de América Latina. Al no comprar Europa y Estados Unidos el café, el azúcar, los metales, pues entonces se redujo las exportaciones y por tal motivo entonces también se presentó crisis económica en América Latina. En 1930, de 1930 a 1934 el valor de las exportaciones fue un 48%, más bajo que entre 1925 y 1929. Esta situación permitió ver que el modelo de importación y exportación tenía grandes fisuras y las élites socioeconómicas promotoras de este sistema empezaron a experimentar descrédito dentro de la población. Entonces, a partir de 1930 a 1934, las exportaciones alcanzaron al 48%, más bajo entre 1925 y 1929, o sea, antes de presentarse la crisis económica de Europa y Estados Unidos. Entonces, esto le permitió ver el modelo de importación y exportación que tenía grandes fisuras, o sea, inconvenientes. Y las élites socioeconómicas, o sea, los grandes capitalistas, promotores de este sistema, empezaron a experimentar descréditos dentro de la población. Entonces, vieron la necesidad los exportadores y los importadores, ¿sí? Presentaban grandes, o sea, los países importadores y exportadores presentaban grandes, ¿sí? Efectos y especialmente efectos, más especialmente las élites, ¿sí? Socioeconómicas, en el cual presentaron o experimentaron un descrédito dentro de la población, o sea que ellos, ¿sí? Los grandes compradores, tanto Estados Unidos como Europa, ¿sí? Los países de América Latina vieron que ellos se encontraban, ¿sí? En una fisura, o sea, en una decadencia, ¿sí? En un bajo nivel en cuanto a importaciones y exportaciones. ¿Sí? Entonces, eso descreditó, ¿sí? Experimentar descrédito entre la población, o sea que la población se dio cuenta que en realidad que se consideraban grandes potencias, Estados Unidos y Europa, pues ellos optaron, los países latinoamericanos, a experimentar cambios que ellos sí podían, ¿sí?
ellos mismos importar y exportar y no depender de los grandes países europeos y de Estados Unidos principalmente. Ahí vemos la caricatura de la depresión de 1929, ¿no? El azúcar, el trigo, la economía, todo eso bajó, ¿sí? Y todo, pues el mundo no compró, todos no compraban, ¿sí? El trigo, fueron sembrando, sembrando y en la realidad, pues, obtuvieron grandes pérdidas, ¿sí? Los impuestos aumentaron, el lino, o sea, la parte de las telas, bueno, todos estos elementos que se importaban y exportaban, entonces bajaron considerablemente los precios. Y por eso se presentó en América Latina también una crisis económica, ¿sí? Debido a ese efecto que se produjo en la crisis económica de 1929 de Europa y Estados Unidos. Esta crisis económica afectó a los países latinoamericanos, porque ellos eran los grandes exportadores de café, azúcar hacia esos países. Y ellos pues estaban en una crisis económica, no tenían suficientes bases económicas para poderles comprar. Entonces, por eso en América Latina también se fue afectada pues, por esta crisis o esa depresión de 1929. ¿Alguna pregunta, chicos? No, señora. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces me devuelvo. Y voy a una corta explicación y después vamos a la actividad. Entonces decimos que el surgimiento del sindicalismo en América. La parte de la industrialización reflejó el fortalecimiento de algunas fábricas textiles, cuero, etcétera, ¿sí? Y los trabajadores paulatinamente se organizaron, ¿no? En sociedades con ayuda mutua, ¿sí? Y algunos países conformaron sindicatos. ¿Se acuerda que los sindicatos son organizaciones formadas por trabajadores en defensa y promoción de sus propios derechos? Entonces ellos observaron que ellos se dieron cuenta y observaron de que ellos eran los que daban la economía a esas grandes fábricas. Su trabajo aportaba, su trabajo aportaba a la economía a esas grandes fábricas, a esos grandes capitalistas. Sí, entonces optaron por crear esos sindicalismos, ¿sí? Para defender sus derechos. Y a la vez, al crear ellos, los trabajadores de estos sindicatos, la clase de la élite, o sea, los grandes capitalistas, se opusieron a estas propuestas masivas y generaron lazos generaron coaccionando más a la clase trabajadora, o sea, explotándola, oprimiendo más a los trabajadores. Bueno, tenemos entonces la crisis de 1929, vuelvo y repito, a mediados, después de la Primera Guerra, después de la Primera Guerra Mundial, en el año 1929 se presentó la gran crisis económica en Europa y Estados Unidos. Esa crisis económica, pues, como los países afectados por la guerra quedaron económicamente mal, ¿sí? Entonces, Estados Unidos, como poco participó en la guerra, entonces optó por hacerle préstamos a largo plazo y a corto plazo a los países afectados por la guerra en Europa. Y a la vez, la población en Estados Unidos, los granjeros, empezaron a producir trigo, algodón, ¿sí? Y esto, pues, nadie le iba a comprar. Los bancos fueron cerrados también porque no habían préstamos. Y muchos de los granjeros, muchos de los agricultores, para no perder
ni dejar, ni vender el trigo a bajo precio, entonces optaron por quemarlo. Entonces, esta situación también afectó a América Latina. Los países como Argentina, Colombia, Chile, que tenían sus industrias ya fortalecidas, entonces las exportaciones empezaron a reducir, ¿sí? Más que todo las exportaciones del café, la caña, el azúcar, metales. Y a partir de 1930 a 1934, entonces las exportaciones alcanzaron al 48%, más bajo entre 1925 y 1929. Pues antes era más bajo, era alto antes de la crisis de 1929. Entonces, allí permitió que los países latinoamericanos observaran, ¿no?, el modelo de importación y exportación que tenían las grandes élites de Europa y Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, este sistema empezaron a experimentar descrédito dentro de la población. Tenemos ahora la guía número 11, tercer periodo. Dice, explique el surgimiento del sindicalismo en América Latina. El segundo punto dice, en el octavo de cartulina, ¿sí?, que les mandé a que trajeran hoy, ¿sí?, escribe un argumento a favor o en contra del surgimiento del sindicalismo en América Latina. Realice un dibujo de acuerdo a su argumento. Esta actividad es para realizarla en clase. El primer punto lo pueden hacer, en casa, ¿no? Pero el primero, en el octavo de cartulina que les mandé a traer para la clase de hoy, van a escribir un argumento a favor o en contra del surgimiento del sindicalismo en América Latina. Luego realice un dibujo de acuerdo a su argumento. Entonces, esta actividad la van a realizar aquí en clase. Si termina la clase, los 40 minutos, doy pie para que cierre y nuevamente entran a la plataforma, ¿no?, para que puedan realizar la actividad, alcancen a realizar el segundo punto. ¿Sí escucharon, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, entonces vuelvo y repito, en el octavo de cartulina, o los que no tienen al lado su cartulina, ¿sí?, escribe un argumento a favor en contra del surgimiento del sindicalismo en América Latina y realice un dibujo de acuerdo a su argumento. Esta actividad es para realizar en clase. También, y se me olvidaba, para la próxima clase también trabajen, ¿sí?, traen octavo de cartulina, ¿sí?, o también traen hojas de color iris, bueno, lo que ustedes necesiten, o lo que ustedes quieran, con que, si tienen a mano, sí, cartón, cartulina, o en el cuaderno, hojas de blot, lo pueden realizar para la próxima clase. Entonces, chicos, ya empiezan a realizarlo, ¿sí? Los que van terminando, me van presentando la actividad. Deben estar realizando la actividad, chicos. Chicos, sí me escuchan, ¿no? Sí, señora. ¿Me escucha, Sami? Ustedes van haciendo Sí, señora. es un argumento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Del sindicalismo. Si están de acuerdo o no. ¿Qué favorece o no favorece el sindicalismo en América Latina? Y de ahí entonces, con ese argumento que ustedes hicieron, realicen un dibujo. Los que tengan la cartulina en la mano, la octava cartulina, bien. Los que no tengan, pues lo realizan en el cuaderno.
Y para la próxima clase, entonces, me traen también lo mismo, una octava de cartulina, ¿sí? Mientras tanto, voy a llamar a lista. Me van contestando, por favor. Almanza. Presente. Gracias. Amaya. Presente. Ayala. Presente. Burgos. Burgos. Camargo Paula. Camargo. Castro González Cristian. Presente. Ducuara Ruiz. Ducuara. Presente. López Diego. Diego. Presente. David. Presente. Martínez. Daniela. Daniela. Martínez Michael. Presente. Sami. Presente. Mosquera. Profe, falté yo. Ujú. Mateus Nicole. Mosquera Murillo. No, profe, falté yo, Montoya. Montoya, sí. Mosquera. Mosquera. Parra Rojas. Jason. Pulgarín. Pulido. Presente, profe. Rada. Rada. Presente. Presente. Ajá, gracias. Rubiano. Rubiano. Sarmiento. Dana. Presente. Velázquez. Presente. Gracias. Vergara. Julián. 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 Si ya terminaron, por favor, los que terminaron me presentan la actividad. Chicos, si se cierra la plataforma, entra nuevamente.
Cristian, ¿ya terminó? Fran. Lucas, ¿ya terminó? Velázquez, ¿ya terminaste? Nathan. Dana. Maureen. No, señora, no he terminado. Bueno, No, señora. hay que hacer un argumento de lo que ustedes piensan, si están de acuerdo, del sindicalismo o no. Y de ese argumento que ustedes hicieron, van a realizar un dibujo de acuerdo al argumento que ustedes elaboraron. David, ¿ya terminaste? Diego terminó. Diego. No, señora. Ah, bueno. David, ¿ya terminó? David. Ya va a terminar, profe. Ya voy a terminar. Bueno. Daniel Martínez.
¿Quién terminó ya? Para que la presente. Listo, profe. Camilo. Juan Camilo. ¿Le muestro? Sí, Con- preséntela. ¿Dónde está? Juan Camilo. Espere. Vea, profe. Bueno, ¿y cuáles fueron su argumento, chico? ¿Cuál fue su argumento? Léalo, por favor. Mi argumento. Sí. Mi argumento es que el objetivo es velar por los derechos de los trabajadores. Ajá, Por eso ahí está este dibujazo. ajá, muy bien, chico. Bueno, profe.